Muy buenos días, bienvenidos al 23º Congreso de APRESID y a este taller que lleva como título Nitrógeno en maíz, podemos mejorar el diagnóstico, a cargo del doctor Nahuel Rebuzzi Calvo. Mi nombre es José Luis Orsín, soy ATR de la Regional Los Urgentes Inrivil, me toca moderar el taller. Les voy a comentar cómo nos vamos a manejar. Nahuel va a hacer una presentación de unos 20 minutos y luego vamos a tener un espacio de unos 20 a 25 minutos para preguntas que tengan hacia él. Lo vamos a hacer en el formato de que levanten la mano y les acercamos el micrófono, así todos pueden escuchar las preguntas, así que les hago ese pedido de que me vayan levantando la mano, así me voy organizando. Y si tienen los celulares, por favor, que lo pongan en vibrador, así podemos escuchar todos en buena forma. Nahuel es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agrarias, graduado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es coordinador del área técnica de Fertilab, profesor libre de grado y posgrado de los cursos de edafología agrícola y fertilidad de suelos y uso de fertilizantes en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y es presidente de la Comisión de Fertilidad y Nutrición de Plantas de la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo. Además es consultor de empresas privadas, grupos CREA y APRESID. Sin perder más tiempo, Nahuel, adelante. Bueno, ¿me escuchan ahí? Ahí mejor. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por venir. Espero cumplir las expectativas de todos en cuanto al taller. La idea de hoy, si bien yo estoy acá presente, le voy a presentar información respecto a nitrógeno en maíz que fue generada en forma conjunta entre el área técnica de Fertilab y el grupo de fertilidad de suelos de la unidad integrada Balcarce, en el cual también participo. Y estos son algunos resultados que hemos tenido en los últimos años. En realidad esto empezó ya hace un par de años, 6, 7 años, que nos hicimos dos preguntas bastante básicas, a mi entender, y en el cual surgieron más a partir de eso, que era cómo diagnosticábamos el nitrógeno en los cultivos, en gramíneas principalmente. Empezamos con trigo, hoy les voy a mostrar de maíz. Y la segunda era, bueno, cómo podíamos mejorar lo que estábamos haciendo. Digamos, dos preguntas simples. En este slide les muestro el método. Ustedes saben que la principal metodología para diagnóstico de nitrógeno, principalmente en gramíneas, se basa en la determinación de nitratos en presiembra del cultivo. Acá les presento de la red CREA Sur de Santa Fe, red que coordina desde IMNI, SP y CREA hace varios años, ya 15 años en esta zona, la relación entre el rendimiento de maíz en el eje de las Y y la disponibilidad de nitrógeno en el suelo más fertilizante en el eje de las X. Y de acá podemos desprender que, por ejemplo, si nosotros queremos obtener 11 toneladas de maíz, 11.000 kilos, necesitamos alrededor de una disponibilidad de nitrógeno de 200 kilos de nitrógeno en presiembra, suelo y más fertilizante. Esto hace que es un requerimiento alrededor de 18 kilos de N por tonelada de grano a producir. Ahora, si vamos un poquito más en detalle, y los que no están en estadística, pero vemos este valor, este R cuadrado, me dice que, en síntesis, que el 46% de ese rendimiento que yo construyo me lo explica esa sola variable, que es la disponibilidad de nitrógeno en presiembra. El otro 54% que me falta para el 100 me lo explican otras variables. Digamos, depende cómo se mire, puede ser muy bueno o muy malo eso. Una variable mía tan temprano, como ustedes saben, un nutriente móvil en este caso en particular, me explica el 46% de rendimiento que se define 3-4 meses después de cuando la mido. Otros podrían decir, bueno, pero también vemos esto. Fíjense que con una disponibilidad de 250 kilos de N puedo producir 8.000 kilos o 14.000 kilos de maíz. Claramente la mayoría le gustaría ubicarse en estos campos. Entonces, la idea de estas preguntas, de cómo diagnosticamos y cómo podemos mejorarlo, es decir, bueno, ¿podemos bajar esta variabilidad, digamos, de alguna forma? ¿Cómo podemos mejorar esto que hacemos? Y acá les muestro un planteo simple de manejo de nitrógeno en maíz, en el cual en general, ¿qué se basa? Tomo un requerimiento promedio, que siguiendo el ejemplo anterior, 18 kN por tonelada de grano, un rendimiento objetivo, por ejemplo, 10 toneladas de grano. Entonces digo, 10 por 18 me da un N objetivo que yo debo construir de 180 kilos de N. ¿Me siguen? O sea, un requerimiento por un rendimiento me da el N objetivo. ¿Y eso cómo se construye? Ahí surgen los famosos modelos, tanto para trigo y demás. Esto es una forma simplificada que les estoy mostrando, pero que es 180 menos X en DX es el nitrato que tengo en presiembra que yo mido con el análisis de suelo. Esto así parece muy lindo, pero estas son las típicas recetas de las cuales no soy muy amigo,
porque son modelos muy simplificados y en general los que lo terminan de aplicar no conocen los supuestos que están detrás de esos modelos. Y ahí es donde se empiezan a cometer los errores. Entonces yo le dejo solamente una diferencia entre lo que concepto para mí de recetas versus procesos. Y viene a pie el lema de este congreso, o el título de Biosapien. Biosapien hace referencia al conocimiento como base para el manejo de la biología de suelos y de la agronomía en general. O sea, la base es el conocimiento. Por eso cuando uno trabaja con recetas, en realidad uno puede encontrar muchas definiciones, pero yo le puse el método para conseguir algo, no importa por el cómo. Y yo le puse acá la receta del éxito, será de 180 menos X para maíz. Y en realidad cuando uno trata de entender los procesos, cuando uno habla de procesos, y esto es fundamental, uno trata de es un conjunto de mecanismos que trata de entender que están relacionados y que interactúan. No son independientes. La disponibilidad de nitrato depende de muchos factores y muchos mecanismos que van a actuar en distintas formas, no solo según el cultivo, la fecha y las condiciones que se dieron, para dar un resultado. Y ese resultado por ahí me ayuda a explicar por qué esta dispersión. ¿Entienden? Yo creo que el camino es entender los mecanismos. Cuando uno habla de tecnologías de procesos, hoy día la revolución está dada en tecnología de procesos, es la base para, en síntesis, manejar mecanismos y que interactúan. Ya no hablamos de una sola variable, estamos hablando de interacciones. Claramente en algún momento hay que simplificar las cosas para aplicarlo a gran escala, pero tengamos en cuenta qué está detrás de esos modelos simplificados y si podemos mejorarlo sin hacerlos complejos en una forma muy grande. ¿Tá? Entonces, volvemos al ejemplo de la planta de maíz, que me requiere, acá le puse un requerimiento entre 15 y 20, le puse un rango, requiere absorber eso para producir 1 tonelada de granos. Ese nitrógeno que absorbe viene de 3 lugares, no hay otra forma. Del nitrógeno que tengo en el siembro en presiembra, del nitrógeno que aplico de fertilizante y que me aporta el suelo por mineralización. ¿Tá? Las otras entradas de nitrógeno en el sistema que podemos considerar de posición y demás las consideramos despreciables. Entonces yo acá lo que les puse es qué factores me afectan la capacidad predictiva. Traducido al castellano vulgar es qué factores me afectan la utilidad de ese nitrato que yo mido en presiembra. O sea, ¿cuándo es más útil o menos útil esa determinación? Que es el método de referencia que usamos para el diagnóstico de la nutrición nitrogenada en maíz y en otros cultivos en la región pampeana. Primero hay que tener en cuenta que ese nitrato que yo mido es una foto, yo siempre digo, es lo que tengo hoy, es un nutriente móvil, me da una idea de la disponibilidad actual de nitrógeno que yo tengo y que mido en ese momento. Por eso generalmente se recomienda que se mida lo más cerca a la siembra de los cultivos, cosa que no siempre por cuestiones operativas se realiza. Esa es una foto. Y esa foto, claramente, distintas condiciones que se han dado en los últimos años alteran la utilidad de esa disponibilidad o tiene menos capacidad predictiva ese nitrato y por eso tengo más dispersión en los ajustes. Como entre otros podemos mencionar, ya no trabajamos más en convencional. Esto lo que trata de mostrar es el flash de mineralización que yo tenía por la labranza, esa mineralización que hacía aportar nitrógeno previo al momento de muestreo de suelo, que yo lo captaba con el muestreo de suelo. Hoy con la directa claramente esto está más desplazado, en cierta forma, y más en sincronía con el crecimiento del cultivo. Otro es la disponibilidad hídrica. Lo que trata de mostrar esto es los déficits y excesos hídricos que tenga previo al momento de muestreo o después del momento de muestreo, que me van a afectar, en cierta forma, la mineralización que ocurra o la capacidad predictiva que además que tenga ese nitrato que yo mido en presiembra del cultivo. Y por último, y no menor, es que hay que considerar el efecto antecesor. Todos sabemos, en la facultad estudiamos el claro efecto antecesor sobre la disponibilidad de nitrógeno, pero cuando vamos al Excel nos olvidamos del efecto antecesor y hacemos las cuentas de 180 menos X, 150, 160 y el antecesor no corre. No solo el tipo de antecesor, si es maíz, si es soja, el antecesor, si es trigo, lo que sea, sino también cómo rindió ese antecesor y cómo fue el manejo de la fertilización de ese antecesor. Eso condiciona claramente la disponibilidad de nitrógeno que voy a tener para el próximo cultivo. Por ende, fíjense que hay varios factores que afectan esa capacidad predictiva. Entonces, volvemos a este razonamiento. Si yo tengo un cultivo que no voy a fertilizar, el nitrógeno lo toma de lo que tengo en el suelo en presiembra o de lo que me aporta el suelo por mineralización. Ahora, en el modelo que yo les mostré anteriormente, veíamos solamente la disponibilidad de nitrógeno que tengo en presiembra. Entonces, en esos modelos, ¿qué pasa con la mineralización? O sea, ¿cómo contemplamos? Todos sabemos que después de una pastura bien manejada, la dosis de nitrógeno que voy a aplicar es menor que bajo un lote que tiene 30 años de agricultura. Eso lo sabemos todos. La idea es decirle cuánto menos hay que aplicar o cuánto más hay que aplicar en el otro lote. ¿Cómo contemplamos ese aporte por mineralización? En algún momento se utilizaron estimaciones desde la materia orgánica, pero son muy groseras y prácticamente carecen de sentido cuando voy a nivel de lote o de zona en particular, o de ambiente dentro de un mismo lote.
Entonces lo que empezamos a ver es, dijimos, bueno, ¿podemos estimar este aporte de una forma fácil? Y ahí entra el concepto que muchos habrán escuchado nombrar de un estimador como es el nitrógeno anaeróbico, que el nitrógeno incubado en anaerobiosis lo que hace es estimar ese aporte de nitrógeno por mineralización durante el ciclo del cultivo. Entonces, tomando el razonamiento que el cultivo toma nitrógeno de lo que tengo del suelo, más lo que aporta por mineralización, dijimos, bueno, volvamos a la pregunta original, ¿cómo podemos mejorar el diagnóstico? ¿Por qué no usamos un índice combinado? ¿Cómo un índice combinado? Que me mida lo que tengo hoy, el nitrato disponible hoy, y que con otro indicador como es el nitrógeno anaeróbico me estime lo que va a pasar durante el cultivo, con el aporte de nitrógeno de las fracciones orgánicas lábiles. ¿Se entiende? O sea, lo que tengo hoy más lo que me aporta, lo cual sería lógico. Entonces, la idea de ahora es mostrarle cómo funciona este índice combinado en distintos ambientes de región pampeana en maíz. Para lo cual el área de estudio son ensayos realizados en los últimos 7 años, 35 ensayos en el sudeste bonaerense, norte región pampeana, significa esto, temprano y tardío, o sea, maíz en fecha temprana y fecha tardía, no maíz de segunda, fecha de diciembre. ¿Sembrados dónde? Sur de Santa Fe, Teodelina, Villa Cañas, María Teresa, Venado Tuerto, y centro de Santa Fe, principalmente lo que es Rafaela y zonas cerca de Rafaela. O sea, ese fue el área de estudio de esta red de ensayos. Para caracterizar un poco los sitios, siempre en verde va a aparecer sudeste bonaerense, en amarillo maíces tempranos y en rojo maíces tardíos. Esto que le muestra la disponibilidad de nitrógeno que tenía en promedio en esos sitios en presiembra de cultivo de maíz, ¿tá? Para cada una de las situaciones. En promedio en el sudeste teníamos 80 kilos, 0,60 centímetros, en temprano 60 y en tardío 70. Fíjense que en promedio la diferencia entre temprano y tardío, y eso es importante, para ese año en particular en el cual hicimos temprano y tardíos, que no son tantos los sitios, son 6 sitios, 7, no hubo tanta diferencia como siempre se espera, que en el tardío hay mucho más nitrógeno en presiembra que en el temprano. Eso, digamos, es como el saber popular, digamos. Sí es así si se dan las condiciones de humedad y temperatura, que temperatura siempre hay, pero de humedad para que se produzca la mineralización de nitrógeno. Ese año fue un año particularmente seco. Entonces fíjense que no contemplamos ese efecto, no lo vemos. ¿Tá? Entonces, esas cuestiones que se asumen de antemano hay que medirlas. No siempre ocurren así. ¿Tá? 0,60 centímetros. Y acá lo que les muestro, separando las dos grandes zonas, ese pool de nitrógeno del estimador de la mineralización para 0,20 centímetros en el sudeste bonaerense y en norte de región pampeana. Y en rojo para 20,40. O sea, medimos el pool arriba y abajo. Fíjense que en el sudeste bonaerense, para los que no conocen la zona, son suelos con 5 o 6% de materia orgánica, aljuviales típicos, bien profundos. Fíjense que el pool es el doble. Y claro, ustedes dirán, tiene más materia orgánica, va a ser el doble. Eso es real así, pero acuérdense también que esos suelos en general son de texturas más finas que los del norte de la región pampeana. Entonces, tengo un pool más grande, pero también está más protegido y menos expuesto a la mineralización. Sí, ya está. Dame un poquito más. Bien. ¿Cómo podemos medir esa mineralización? Digamos, si uno quisiera medirla en condiciones de campo, ¿cómo la podemos medir? Sin estimarla. Imagínense que yo hago un cultivo sin fertilizante, un testigo, y mido el nitrato en presiembra, el nitrato a cosecha, y mido el nitrógeno que absorbió la planta. O sea, lo que absorbió la planta, que no viene de lo que tengo en el suelo a la siembra, viene de la mineralización, porque es un testigo sin fertilizante. Eso es lo que se denomina mineralización aparente y una forma de estimar a campo lo que realmente absorbe el cultivo de nitrógeno que viene de la mineralización. ¿Se entendió esto? O sea, eso a campo. ¿Qué pasó en estas tres grandes zonas cuando medimos esto? En los cultivos de maíz. Fíjense que la mineralización estimada a campo en el sudeste bonaerense de 80 kilos, en maíces tempranos 70 y en maíces tardíos 130 kilos. Y yo pregunto, ¿pero cómo? ¿No era que en los tardíos en esta zona teníamos un pool más chico? ¿Pero cómo es la temperatura? ¿Cómo es la humedad en esa siembra con respecto a acá? Digamos, ¿cómo puedo entender qué procesos, qué mecanismos actúan para ayudarme a explicar cómo en los maíces tardíos, en esta red de ensayo, el aporte de la mineralización fue más importante que en suelos como el sudeste bonaerense, que tengo el doble de materia orgánica y el doble de un pool mineralizable? ¿Cuánto de eso que aportó la mineralización representa el total que absorbió ese cultivo? ¿Tá? Y eso es lo que nos muestra acá. Para los maíces tardíos, el 70% de lo que absorbió ese cultivo lo aportó la mineralización. ¿Tá? Y no lo estábamos midiendo directamente con los métodos tradicionales de diagnóstico. Mientras que en las otras dos zonas, alrededor del 60%, que es lo que dice la bibliografía. ¿Tá?
Ahora, nadie va a medir a campo, va a hacer una franja testigo, va a medir la mineralización, nadie lo va a hacer. Ahora, si el NaN estima la mineralización, debería haber algún tipo de relación entre las dos variables, entre el NaN y esta mineralización medida a campo, ¿no es cierto? No esperaría eso. Y eso es lo que muestra esta relación. La relación entre el NaN y la mineralización aparente para maíces tardíos, con este nivel de ajuste, para maíces tempranos, de la norte región pampeana, y para el sudeste bonaerense. Y ahí les marco algo, que para que tener una mineralización aparente de 100 kilos, o sea que ese cultivo absorba 100 kilos de nitrógeno que vienen de la mineralización, fíjense el pool que necesito tener de nitrógeno anaeróbico en cada zona. 20 ppm en tardíos del norte de la región pampeana, el doble en tempranos y el doble en el sudeste bonaerense. ¿Tá? ¿Y por qué le marco los 100 kilos? Porque con 100 kilos, y ahí sumando a esos 100 kilos lo que yo tengo en el suelo en promedio de estos ensayos, me da para un testigo entre 9 y 10 toneladas de maíz. Entonces, vimos cómo estimarla a campo, vimos qué relación entre el NaN y la mineralización, y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo uso? ¿Tá? Bueno, volvemos al mismo razonamiento con otro gráfico. El primer gráfico que mostraba rendimiento del testigo en función de nitrato en presiembra con otro ajuste, porque es otra red de ensayo esta, pero que es la red de ensayo que yo le estoy mostrando los resultados. En acá el ajuste es muy bajo, fíjense, el 23% solamente me explicaba esta variable en presiembra medida 0,60 centímetros. Ahora, ¿qué pasa si usamos ese modelo combinado? Le sumamos el nitrógeno anaeróbico. Fíjense que esto está visualizado en un gráfico de 3D, porque tengo dos variables, pero miren cómo cambia el ajuste. Esto es para maíces tempranos del norte de la región pampeana. Pasé de explicar el 23% a explicar el 69% de variación en el rendimiento. Es muy alto esto, pero esto es lo que dieron los ensayos. ¿Tá? Y acá lo que muestra es eso, el rendimiento en función de las dos variables, el pool que tengo en ese momento en el suelo, la foto y lo que me aporta el suelo por mineralización. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago con esto? Bueno, con esto lo que puedo hacer es estimar el rendimiento de los testigos de cada zona. Yo mido nitrato, mido NaN y estimo cuánto me da mi testigo sin fertilizante. Y puedo usar, ahí sí, volver a los Excel, que les gustan tanto al agrónomo, y usar este modelo. O sea, es decir, usando esos modelos que les mostré anteriormente, decir, bueno, si varío el NaN y fijo una disponibilidad inicial de nitrato determinada, ¿cómo me cambia el rendimiento de los testigos? ¿Entiende? A medida que aumenta la mineralización, el rendimiento del testigo va a ser mayor, obviamente, tengo más mineralización, y va a ser distinto según la zona. Porque como vimos, claramente la temperatura, la humedad que tengo un maíz tardío con respecto a un temprano, la tasa por cómo está expuesto ese pool es distinta y lo que hace que el modelo sea distinto según la zona. Entonces, mido nitrato, mido NaN con este razonamiento, estimo el rendimiento del testigo. Me da 8.000 kilos. Ustedes querían producir 10 toneladas, no 8. Entonces dice, bueno, tengo una respuesta de 2.000 kilos adicional de maíz que quiero producir. ¿Cuánto aplico? Bueno, lo aplico hoy en día lo que se puede hacer tomando un requerimiento medio. O sea, ¿cuánto requiere para producir una tonelada de grano? Multiplico eso por 2 y me da. Y surge, ya estoy. Sí. No, ya estoy. 2 minutos. Y surge este tipo de modelo. El NaN en función, o sea, la dosis de nitrógeno, perdón, en función del NaN para, de vuelta, en rojo, norte, región pampeana tardíos, tempranos y sudeste bonaerense. Vamos a fijarnos para que entienda esto. Yo me fijé un rendimiento objetivo en el sudeste bonaerense y yo quiero aspirar a 10.000 kilos. Yo medía la siembra 60 kilos de nitrógeno en presiembra. ¿Tá? Mi NaN fue de 60. Entonces, entro con 60, digo mi dosis, según estos modelos, son 90 kilos de N. ¿Se entiende? O sea, yo estimo cuánto da mi lote sin fertilizante. Que no es un detalle menor, porque el nitrógeno es el principal nutriente que limita la producción de los cultivos y es uno de los principales costos de producción si sacamos el alquiler. Entonces yo de antemano puedo saber cuánto me podría dar en un año normal. Si un año con seca o estrés hídrico, obviamente voy a tener, pero en un año normal, ¿cuánto podría dar ese lote sin fertilizante? Y me permitiría también generar ambientes distintos según la potencialidad de cada uno medido por el NaN. En síntesis, si nosotros hacemos una transecta entre maíces tardíos, norte de región pampeana, atrasamos un poco la fecha, maíces tempranos del norte de región pampeana y los maíces sembrados en el sudeste bonaerense, uno esperaría que a medida que atrasa la fecha de siembra, o sea, a medida que me voy a siembras más tardías, ese suelo tiene más tiempo para mineralizar, si tengo condiciones de humedad y temperatura, por lo tanto, la utilidad de ese nitrato que mido en presiembra debería ser mayor, debería tener mayor capacidad predictiva. ¿Se entiende? Entonces, uno esperaría que el aporte del nitrato vaya incrementando en este sentido a esos modelos de diagnóstico. Ahora, visto al revés, si ese nitrato no tengo tiempo por temperatura en el sudeste bonaerense, no hay tiempo para que mineralice ese nitrógeno, para que haya mineralización, el NaN debería hacer una contribución más grande, porque es lo que va a pasar durante el cultivo. ¿Tá?
Entonces uno esperaría que el aporte del nitrógeno anaeróbico en esos modelos se incremente hacia este lado, en años normales. Cuando nosotros medimos esta red de ensayo, la contribución de medir esa mineralización fue esta que aparece acá. En maíces tardíos aportó sumarle el NAN una mejora en la estimación del 36%, en maíces tempranos del 46% y en el sudeste bonaerense del 29%. Fíjense, paradoja, que en ambientes con mayor pool de nitrógeno, el aporte, y con temperaturas más frías, el aporte fue menor. Entonces diría, bueno, esto acá hay algo raro. En realidad, de vuelta, entendamos los procesos y los mecanismos. El sudeste bonaerense, si bien tiene más materia orgánica, tiene más nitrógeno aeróbico, por lo tanto uno esperaría en condiciones controladas que mineralice más ese suelo. En condiciones de campo, en esos ambientes generalmente tengo estrés hídrico durante el periodo de cultivo y el periodo crítico de cultivo. Entonces nosotros pensamos que eso claramente afecta a la mineralización y la eficiencia de absorción de nitrógeno mineralizado. Entonces por eso la contribución no fue tan grande como nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos que este valor no sea tan alto acá, pero vaya incrementando en este sentido. ¿Tá? Bueno, cuando uno da estos tipos de talleres, está esta curva de atención que si alguno me lo ha escuchado, los primeros 10 minutos están atentos, a los 20 que estamos más o menos acá ya empiezan, no quiero que lleguen a dormirse, así que, bueno, estoy dispuesto a las preguntas, les agradezco, espero haber sido claro, y les dejo algunos disparadores por si no se le ocurre ninguna pregunta. Muchas gracias. Nahuel, muchas gracias. Terminamos en tiempo, así que hay espacios hay 20 minutos de preguntas. Me corrían, me decían 4, 3, 2. No, vos haceme caso a mí. Yo miraba acá y vos haceme caso a mí. Bárbaro. Van levantando la mano, les acerco el micrófono. Bueno, quería hacerte, no sé si puedo, 2 preguntas, por el precio de una. Nosotros estamos un poco más al norte de la zona que vos hablaste vos, estamos centro de Córdoba. Por un lado quería entender que el nitrógeno anaeróbico te aportó más en las siembras tardías. Y bueno, por ahí era un poco en contra de lo que nosotros pensábamos, que ya al hacer muestreo en diciembre, por ahí el L anaeróbico no era tan importante como el dato de nitrato. Y bueno, y después el tema de cómo relacionabas el dato de ppm de N anaeróbico para transformarlo en kilos, que creo que nombraste algo, pero pasó medio rápido. Bien. La primera, en realidad el aporte fue mayor en los tempranos que en los tardíos. 36 contra 46. No esperábamos tanto, pero te vuelvo a repetir que ese año, en los que hicimos tardíos, el barbecho no fue un barbecho óptimo en cuanto a humedad. Entonces, por eso el nitrato tuvo menor capacidad, digamos, el aporte del NAN fue mayor porque el nitrato en realidad me dijo muy poco lo que aportaba ese suelo. ¿Tá? Uno esperaría lo que vos decís, en temprano, aporte mayor. No obstante, entonces, si vos te haces tardío en distintos ambientes y condiciones, algo te va a aportar, habría que verlo. Una cosa que no dije, se me pasó, es que si sus suelos, sus lotes tienen niveles medios de mineralización de la zona, que hay que ver cuál es la mineralización media de la zona, usar un modelo con NAN o sin NAN le va a dar lo mismo. El tema cuando nos vamos a ambientes con mayor potencial que el medio o menor. En ambientes de mayor la dosis la deberíamos bajar para dar igual el rendimiento objetivo, y en ambientes con menor potencial de mineralización la dosis da que aumenta. ¿Cómo uso el NAN? Lo pasé un poco rápido, pero en realidad lo que se usa... se me fue la... Bueno, vamos a volver. Se me fue la presentación. Bueno, acá está. Ahora te muestro. Lo que usa son... estos modelos. Yo acá, por eso se usan estos modelos, digamos. ¿Qué está? El nitrato en kilos, 0,60 centímetros, y el NAN en ppm como sale del laboratorio. Entonces, cuando uno tiene fijados estos modelos, que estos están validados, para temprano de región pampeana norte y sudeste tenemos redes de ensayo que validamos los modelos no para tardío, nos faltan datos, hay que seguir trabajando. Uno estima con esto el testigo. Y después uno pone el techo de rendimiento al que quiere aspirar. Y la respuesta la afecta por un requerimiento medio que anda según, digamos, variable, pero anda alrededor entre 30 y 35 kilos de N, que necesito aplicar, no lo que absorbe la planta, aplicar para generar una tonelada adicional de maíz. Eso surge de un par de cálculos. Pero se usan estos modelos. ¿Tá? ¿Alguna otra pregunta?
Hola Nahuel, ¿qué tal? Hablaste, viste, que distinto nivel de mineralización de lote. ¿Qué considerás bajo para NAN, medio, donde esperás baja respuesta o nula respuesta, y alta y alto? Y depende de la zona. Por ejemplo, sudeste bonaerense, el nivel medio, eso tenemos varios, mucha información, son 50, 60 ppm de NAN. Digamos, 80, 90 ppm es un valor alto. Y ya cuando tenés lote de 30, 35 ppm es porque están muy mal. Ahora, si vos venís zona Villa Cañas, Teodelina y demás, un NAN de 60 es un lote muy bueno. Son bajos de alta producción generalmente. Y podés tener lotes de 15 o 20 de NAN. Porque son otro tipo de textura de los suelos. ¿Tá? Entonces, y un NAN medio sería de 30 a 35 para esa zona. Entonces va a depender mucho en la zona. Por eso es importante generar información también en cada zona. Acá les mostré dos zonas contrastantes porque esto es parte de una tesis de máster de Juan Orsellet que terminó y bueno, como vieron, estos ensayos lo hizo una persona o un grupo técnico atrás, obviamente, pero un gran esfuerzo de Juan que pudo trabajar en dos zonas contrastantes y eso es lo interesante. Yo lo que siempre recomiendo es, bueno, ustedes no están acá, están en Córdoba, acá no hay datos de Córdoba. Siempre digo, bueno, empiecen a generar, si tienen franjas testigo con datos de siembra de NAN y de nitrato, empezar a validar estos modelos, digamos. Esta es una herramienta más que ayuda a la toma de decisión y que ha dado buenos resultados. No es la única, pero ¿cuál es la facilidad que tiene? Que es fácil de medir. ¿Tá? Es muy fácil de medir en laboratorio. Demora 7 días por una acumulación de 7 días, pero es fácil de medir, tiene muy poco error analítico. La muestra tengo que tomarla igual que una muestra, con el mismo cuidado que cualquier otra muestra de suelo. ¿Tá? No necesita condiciones especiales para condicionamiento, distinta a la de una muestra de suelo. Pero tengan en cuenta que lo que tengo que hacer bien es el muestreo de suelo. Si yo hago mal el muestreo de suelo, esto no sirve de nada. O sea, el primer paso es hacer un correcto muestreo de suelo y mañana hay un taller sobre eso que da otro colega de la Asociación Argentina de Ciencia de Suelo que les recomiendo que vayan porque eso es fundamental. Si no, ahí ya después, por más que determine, haga análisis completo, micro, base, gasten plata, no les sirve de nada. No, y yo trabajo por un laboratorio, no les sirve de nada. Hagan cosas que sirvan, pero partan de un muestreo de suelo correcto. ¿Tá? Nahuel, Sí. acá al fondo. Sí. Acá. Te hago una consulta. Siendo que tiene esto una gran capacidad predictiva y que parte de esa mineralización del NAN está asociado a los niveles de hídricos, te quería preguntar en ese modelo tridimensional que mencionás, si no incluís una variable como contenido de agua al momento del muestreo para predecir mejor y mejorar esa predictibilidad. Sí. Y una segunda variable es, con los trabajos de Quiroga y demás, de que asocia también la capacidad de mineralización con la textura, si ese tipo de variables no mejoraría aún más la predicción. La primera, cuando, digamos, es cierto, podría mejorar. Cuando nosotros medimos, no aportan nada. Digamos, hemos medido precipitaciones durante el ciclo o en periodo crítico y no hace una contribución importante. Lo que sí hace una contribución importante, pero esto es un taller, pero de la tesis de Juan surgió es que la temperatura siembra R1 en maíz permite generar un único modelo, no separar las zonas, como variable fundamental que explica tasa de mineralización. Y relacionado con la textura, en ese modelo entra, en vez de usar NAN solo, usa relación NAN sobre limo más arcilla. O sea, qué tan expuesto está el pool y cuál es la temperatura que afecta a ese pool. O sea, esas dos variables están consideradas en un modelo integral. Pero el ajuste general cuando uno usa un modelo, obviamente como meto mucha zona y demás, llega a un R cuadrado del 50 y pico %. Es menor que si uno usa para cada zona su ajuste local. ¿Tá? Pero claramente esa variable, la textura y la temperatura, juegan un rol importante. Las precipitaciones, como las hemos medido nosotros, no nos ayuda a explicar y no entran en los modelos. ¿Tá? Lamentablemente por tiempo, lugar a la última pregunta que me pidieron acá. La consulta es, ¿cómo están sugiriendo los clientes determinar el rendimiento objetivo? O sea, un promedio histórico, una tendencia, un promedio más un porcentaje, o por ahí lo más correcto sería hacer distintas probabilidades de tener distintos rindes y con eso determinar la necesidad de nitrógeno. Es una muy buena pregunta, pero digamos, el rendimiento objetivo es lo más complicado de definir para mí, digamos, porque te cambia, uno fija un rendimiento objetivo hoy, por ejemplo, y dentro de 2 meses el rendimiento objetivo cambia. Te lo cambia el productor, el empresario, las condiciones climáticas. Entonces, en ambiente en el cual tengo posibilidades de monitorear el nitrógeno durante cultivo, no es tanto en esta zona, pero por ahí en el sudeste bonaerense sí, nosotros siempre lo recomendamos es, bueno, tomar una primera previsión de nitrógeno en función de un rendimiento objetivo definido como la media de los últimos años, porque eso es lo más que se hace,
Y en algún momento del cultivo, por ejemplo en trigo, se hace mucho en aquella región, pero porque nos dan las condiciones, es monitorear, por ejemplo, en un nudo y ver, ya en un nudo que estamos un mes del periodo crítico, y ya que sabemos cómo viene el año en condiciones de mercado, precipitaciones, lo que sea, es poder reajustar ese umbral, ese nivel objetivo, N objetivo o rendimiento objetivo, para arriba o para abajo. Entonces, como yo me guardé algo del nitrógeno, del primero que iba a aplicar, no aplico el 100%, bueno, puedo jugar. Pero en zona en la cual tengo otro problema de temperatura y demás, y en cual el ajuste, por ejemplo, no se puede realizar durante el ciclo de cultivo, digamos, por disponibilidad hídrica y pérdidas y eso, es complicado, digamos. Es una variable que es complicada de definir. Eso entra el empresario que quiere jugarse, digamos. Pero con probabilidad, obviamente, le mete algo de riesgo, digamos. Sí, bueno, yo me juego si es 20 más para arriba, esto para abajo, pero eso es muy difícil. No hay modelos que permitan estimar rendimiento objetivo. Lo más probable es con mapa de rendimiento o con información histórica que tenga el campo y usar eso como información de promedio de año. ¿Tá? Bien, disculpe que nos quedamos sin tiempo para más preguntas. Les agradecemos por la asistencia y a Nahuel por la disertación, así que un comentario gracias. Antes de terminar. Como hablé de procesos, para los que no lo conocen y no lo adquirieron, les recomiendo la nueva edición del libro de fertilidad de suelos y uso de fertilización de cultivos, perdón. La segunda edición de este manual que hizo, los editores son Hernán Echeverría y Fernando García, Fernando de IMNI y Hernán de Unidad Integrada Balcarce. Acá están, como ya le digo, los procesos básicos necesarios para manejar la nutrición de cultivos no solo extensivos, sino también de cultivos locales. Hay desde pepita, carozo, de frutales, desde algodón, yerba. Es muy barato desde mi punto de vista. Está en el local de INTA, está en el local de IMNI, y los que si se agotaron esos, yo tengo. Así que se los recomiendo. Y cualquier duda de más, los que entran a la página web del laboratorio de Fertilab, sin compromiso de ningún tipo comercial. Estamos para transmitir lo poco o mucho que sabemos, así que me escriben y si les puedo ayudar, bienvenido sea. Así que muchas gracias.